señor Diego Sás. Les comentaba en la previa, fui al encuentro de Gonzalo Yeravide. Muchos lo conocen por su faceta de humorista, tiene varios libros editados, historietista, ha publicado en diferentes revistas, es publicista también, guionista, hombre de radio, hombre de televisión, que siempre está curioseando con respecto a la génesis de nuestro país, del Estado, de este Estado tapón, ¿no? De hecho, tenía su tira más clásica, es Experimento Ponsonby, ¿no? Justamente hablando de Lord Ponsonby. Y ahora se cruzó Gonzalo con esta historia de Joaquín Artigas, una persona nacida en Mozambique, esclavizada, traída a estas tierras, que termina siendo parte del contingente que cruza el río Uruguay, desembarca en La Graciada para expulsar a los portugueses de la banda oriental. Bueno, aprovecha esa historia poco conocida, ¿no? De una persona que recibió incluso una pensión graciable por su participación en ese contingente, pero que también habla de lo que fue la historia de la esclavitud en esta parte del mundo y también en todo el mundo. Él lo pone de una forma muy, muy brutal, que es la primera gran multinacional, ¿no? La de la esclavitud. Pero también aprovecha para detenerse en la vida del medio rural en esa época, de la vida de los esclavos, de cómo se transaban. Bueno, todo eso confluye en este libro del cual estuvimos hablando. La idea original era hacerlo en el Museo Blanes, donde está el cuadro clásico de Juan Manuel Blanes de los 33, pero no pudimos acceder al museo. Entonces nos fuimos a la Plaza de los Bomberos, que es también la Plaza de los 33, en donde hay una réplica, un mural que replica el cuadro de Blanes, de la década de 70. Bueno, aprovechamos ese marco para que también nos mostrara, por ejemplo, en ese cuadro de Blanes, dónde estaba Joaquín Artigas. Y ese fue el disparador de la charla. Vamos a ver. ¿Cómo llegaste a la figura de Joaquín Artigas? Bueno, Joaquín Artigas, que seguramente los y las televidentes en su mayoría no lo conocen, yo tampoco lo conocí hace 3 años. Y estando un 25 de agosto, Noche de la Nostalgia, pero también Día de la Independencia, leo una de esas notas en internet que suelen hacer los colegas, periodistas, donde listaban a los 33 orientales, esa lista que firmaron sus 2 jefes, ¿no? Lavalleja y Oribe. Y entre esos nombres aparecen 2 veces el apellido Artigas, Pantaleón Artigas y Joaquín Artigas. Me llamó la atención, ni me acordaba que había unos Artigas entre los 33 orientales. Me pongo a buscar, doy con Barrios Pintos y su libro de los Libertadores de 1825, que le dedica un capítulo a cada uno de estos 33, que como sabemos ni eran 33 ni eran todos orientales, pero así quedó el número por esa lista que fue el premio de los 33 orientales, una pensión que se les pagó por haber estado en la cruzada. Y me encuentro con Joaquín Artigas, nacido en Mozambique y esclavizado de la familia Artigas. Y después me encuentro con algo de lo que no sabía nada o casi nada, y hoy sé poco, pero un poquito más, que es la historia de la esclavitud, ¿no? Que yo digo, es la primera gran multinacional. Son 400 años en que 40 millones de personas, 30 o 40 según la fuente, fueron robadas de África para traerlas a América a robar a su vez las riquezas del suelo y del subsuelo de estos continentes. Entonces esa operación que dice Carlos Marx, que es lo que realmente hace que se pase del feudalismo al capitalismo, o sea, es la creación del capitalismo, esa inyección primigenia de capital, ¿cómo incidió acá en la banda oriental? Bueno, tenemos un montón de historiadores que lo van de alguna manera relatando pormenorizadamente. Hay datos increíbles, todo con lo que se vestían los gauchos, ¿no? Dice el historiador Carlos Machado. Eran todos productos ingleses. Entonces, ¿cuál es el interés de los ingleses acá? ¿Por qué les interesaba que hubiera otro país y 2 puertos pujantes? Entonces ahí se entremezclan, como fue históricamente, la esclavitud y el desarrollo de estas naciones o países nuevos en América. Acá vos entrecruzás, por un lado, la historia de la esclavitud, la historia independentista de esta parte del planeta, también la vida cotidiana del campo, exacto, también digamos, los allegados al prócer Artigas, todo se va mezclando e intercalando. Algunos están preguntados por la mirada de Eloy sobre lo que pasaba en su momento, por ejemplo, con respecto a la esclavitud. Vos sos hipercrítico acá, pero lo contás con una crudeza que ni siquiera en los libros, ¿no? De cómo eran tratados, viste, los esclavos, pero, bueno, y ahí también ¿vale esa crítica para vos? O sea, hay que ser más contemplativo con cómo era aquella sociedad. Te voy a comentar una cosa que mi oficio del cual me permite subsistir, que es el de publicista, te da herramientas para mirar ciertas cosas. Y una de ellas es que yo he hecho muchas campañas electorales en mi trabajo
¿cuál era el tema central de todas las campañas políticas para reclutar ejército de los libertadores de América? Estoy hablando de Artigas, de San Martín, de O'Higgins, de Simón Bolívar, de todos. El asunto central, la metáfora principal, era que éramos esclavos de España y teníamos que romper las cadenas, como dice el himno argentino todavía, y liberarnos, ¿no? Habla de libertad Artigas, es decir, que esa idea, ¿te acordás Belgrano en las invasiones inglesas? Belgrano dice, el amo antiguo o ninguno, como diciendo, prefiero quedarme con España antes que con ustedes. Y se viene la banda oriental a refugiarse, porque hay que acordarse, en esa época éramos un mismo país, una misma región, el Virreinato del Río de la Plata. Entonces, cuando se dice, no, mirá, no mires con ojos del siglo XXI, como decís vos, Sapo, lo que pasaba en el siglo XIX, no, pará, si para los libertadores el mejor argumento que tenían para que gente no los vote como ahora, que es más light, para que se juegue el cuero, para que vaya a la guerra. El principal argumento y la principal metáfora era, somos esclavos de España y tenemos que liberarnos de los tiranos. Quiere decir que para ellos no había peor cosa en la vida que el horror de la esclavitud. Lo tenían absolutamente claro. Era la imagen más fuerte que podían dar para reclutar ejército. Acá tenemos una reproducción del cuadro de Blanes. Vamos a arrimarnos. Sí, claro. Aparece el propio Joaquín Artigas acá. Claro, acá aparece, este es Joaquín Artigas. Como vemos se ve un ojo, la nariz, parte del labio y el sombrero, en esta reproducción está más chico que en el de Blanes, el sombrero de paja que me pareció verosímil, ¿no? Un esclavo pobre podía tener un sombrero de paja para protegerse del sol, etcétera, del frío. Bueno, tal vez se cruzan las miradas, no sabemos, con el otro africano, que es Manuel, que es Dionisio Oribe, del cual se ve solo la nuca. Acá está un poquito diferente que la reproducción de Blanes, debo decir, no se ve en la reproducción de Blanes los labios, y era el esclavizado de este señor, de Manuel Oribe, mientras que Joaquín Artigas era el esclavizado de Pantaleón Artigas, que es este señor de acá, que está un poquito más veterano en esta reproducción, que lo hace muy joven, porque murió a los 27 años asesinado por su segundo. Pero me quiero centrar en esto porque vos me estabas hablando de la idea de la esclavitud, exacto, del esclavismo. Y acá tenemos la bandera que todos conocemos, que dice libertad o muerte, y ahí hay una cuestión que es súper interesante, que es, libertad o muerte significa esta metáfora que usaban todos los libertadores de América, tenemos que liberarnos, es mejor morir que vivir indignamente como esclavo, esa es la metáfora. Eso es lo que yo digo que prueba desde el punto de vista publicitario, con un análisis semiótico, que la esclavitud era claramente el peor horror que podía ocurrirle a un ser humano en esa época. Lo tenían clarísimo. No era que, bueno, no tienen alma, no sé qué, era todo. Es decir, primero viene la esclavitud y después viene el racismo como una explicación pretendidamente racional y lógica de la esclavitud. Es posterior el racismo al esclavismo. Libertad o muerte era también, fíjate, Sapo, un claim, como se dice ahora en publicidad, un lema, un eslogan fantástico para reclutar esclavos. Y así fue que en la Revolución de Mayo primero y después en la Cruzada Libertadora, los esclavizados afro se sumaban a las filas revolucionarias primero y después a las realistas porque tomaron la misma promo. Los realistas después dijeron, acá también, si venís te liberamos. Es decir, que no era publicidad engañosa. Fíjate que un esclavo no podía tener la libertad. Era mentira, con eso los domingos hacían unas empanaditas, lavando un poco de ropa, iban a juntar el dineral de pagar 200 pesos, que era un dineral que valía un esclavo en esa época. No iban nunca a juntar la plata para comprar su manumisión, su libertad. Entonces la única manera que tenían de liberarse era ir a la guerra revolucionaria, después con los realistas también, y luchar. Y ahí podían morir o podían ser libres, ¿no? Era como un casino, digamos. Negro el lanzazo mortal, sombra en la sombra tensa del mar. Bueno, ahí está parte de la charla que tuve con Gonzalo Yeravide sobre este libro Artigas, El Patriota Sin Patria, la historia de Joaquín Artigas, nacido en Mozambique, esclavizado, traído a estas tierras y terminó desembarcando en La Graciada junto con los otros 33. La curiosidad de Leye lo llevó a plasmar la historia y también un poco sus pensamientos y la historia de la diaria, la cotidiana de la banda oriental por aquellos años. Se lo recomiendo porque es un libro con mucha información, amén de que es muy entretenido, fácil de leer, tiene mucha información lateral sobre esa historia de nuestro país. ¿Cómo era el título? Se llama Artigas, el Patriota Sin Patria, se lo muestra Gaby ahí. Y trae un código QR en donde uno del otro lado puede explorar más sobre la propia historia de Artigas. Buenísimo. Muy bien, señor.